Ya lo vi. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy retomando los principios teóricos, les decía, establecidos por Adam Smith. Vi que compartieron en el chat un documento referente a las aportaciones de Adam Smith al derecho, bueno, en el contexto actual. Muy interesante el artículo que comparten, lo voy a leer, espero que ustedes también lo lean y podamos comentar. Y para eso es precisamente el chat, para que ustedes se compartan información, archivos que consideren importantes, que van a sumar a nuestra clase. Muchísimas gracias. Si mal no recuerdo, ¿fue Edgar? ¿O vi mal? Sí, pues, yo lo pasé. Perfectísimo, muchas gracias. Y bueno, pues así sigamos utilizando nuestro chat. Perfecto. Ahora decía yo, voy a centrar esta explicación respecto de los cuatro principios que hasta el día de hoy siguen vigentes en gran parte de la teoría, de la doctrina, así como en la ley. Los principios a los que me refiero, esbozados inicialmente por Adam Smith y después desarrollados por muy diversos autores y que al día de hoy siguen vigentes, son los principios de justicia, certidumbre, comodidad y economía. Vamos a ir analizando cada uno de ellos. En primer lugar, el principio de justicia significa que los habitantes de un estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno. Es decir, tienen que aportar para el funcionamiento del aparato que conforma el Estado, o propiamente dicho, el tema de la administración pública. Muy bien. Y deben de aportar y contribuir de la manera más cercana posible a su capacidad económica. Voy a leer cómo lo estableció Adam Smith. Obviamente, ubiquémonos en el contexto cuando se escribió, por algunas palabritas que vamos a escuchar. ¿Cómo lo define Adam Smith? Nos dice, los vasallos de cualquier estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno en porción de sus respectivas facultades. En cuanto sea posible esta regulación, esto es en proporción de las rentas o haberes de que gozan bajo la protección de aquel estado. Las expensas del gobierno con respecto a los individuos de una nación vienen a ser como los gastos del manejo de una gran hacienda. Con respecto a sus varios colonos, los cuales sin excepción están obligados a contribuir en porción de sus respectivos intereses al cultivo de aquel
previa. Dense cuenta, ya termina la cita textual, dense cuenta cómo Adam Smith, en esto que acabamos de leer, empieza a establecer este llamado principio de justicia. Que propiamente ustedes me dirán, maestro, se parece mucho al principio de proporcionalidad. Sí, y es completamente acertada su observación. Pero veamos este primer supuesto. Para el pago de las contribuciones deben de hacerse de una manera o respetando el principio teórico de la justicia. ¿Qué sería lo justo? Pues que contribuyamos de un modo que sea proporcional con los ingresos que tenemos. Y así, el que gana más, paga más, el que gana menos, paga menos. ¿Les parece a ustedes justo esto que acabo de decir? No. Sí, Sí. Se me encimaron, a ver. Sí, no, ¿cómo? Sí, yo sí estoy de acuerdo. Ok. ¿Y los demás? Sí, igual. también estoy de acuerdo. Muy bien. Bueno, ¿qué otros elementos va a tener esta vertiente de la justicia? De acuerdo a este principio, se desprende también que para que se cumpla este principio de justicia, debe de haber o existir generalidad y uniformidad con el tributo. Es decir, generalidad, todos tenemos que contribuir. ¿Están de acuerdo? Sí, Esta generalidad la vamos a entender y ya lo veremos posteriormente con nuestro artículo constitucional en su fracción cuarta, 31 constitucional fracción cuarta, que nos dice que es una obligación de todos nosotros contribuir al gasto público. Entonces la generalidad va a decir o se va a cumplir de tal manera de que siempre que alguna persona esté o encuadre su conducta en un hecho establecido como causante o generador de contribuciones, tendrá que pagar. Esa es la generalidad. No pueden existir y están prohibidos exenciones o tratos privilegiados respecto del pago de impuestos. Esto también forma parte del principio de justicia. ¿Queda claro? La otra característica de esta justicia es la uniformidad. ¿En qué consiste la uniformidad? Se traduce en que todas las personas son iguales frente al tributo. No confundamos uniformidad con los principios de proporcionalidad y equidad. ¿Queda claro? Es decir, cuando se establece que todos somos iguales frente a la ley tributaria, pues quiere decir que todos tendremos esta obligación de pagar. ¿Es uniforme o no? La porción en la que contribuyamos, eso ya es otra historia. ¿Esto por qué ocurre? Hay ocasiones que se presentan amparos o se presentan medios de impugnación donde se alega que tal o cual amparo o tal o cual ley fiscal no cumple con este principio. Por lo tanto, ustedes tienen que analizar o entender de este momento que la
uniformidad va a ser que se establezca la hipótesis de tributar, la hipótesis de contribuir. No así el nivel o en la medida en la que se tribute. Pongo un ejemplo, el impuesto sobre la renta ustedes saben que es gradual y va aumentando dependiendo de nuestros ingresos, las tasas sobre las cuales debo de contribuir. ¿Sí sabían eso o no? Y depende también el régimen tributario en el que yo me encuentre para ver qué pasa, ¿no? Y está como una, vamos a decir, una escala, una tábula, donde si llego a determinado ingreso, ya paso al siguiente escalón y tengo que pagar más. Esto de ningún modo significa que se le esté dando un trato especial a unos o que se esté violando el principio de uniformidad, sino que ahí estaríamos hablando de una progresividad en el pago de los impuestos. ¿Queda claro? Muy bien. Álvaro, ¿ibas a comentar algo de esto que decía yo? Sí, lo que trataba de ver ahí era, por ejemplo, la uniformidad, por ejemplo, en las físicas no se da cuando nos ubicamos que somos sueldos o salarios, que se aplica esta tarifa progresiva, cosa distinta con las personas morales, que a mucho cabría la discusión de decir, oye, pero a ellos les aplicas una tasa sobre su impuesto sobre la renta, ¿no? Pero ahí el tema es, nosotros como personas físicas nos aplican una tarifa y a personas morales ellos se tratan igual, pero porque se les aplica una tasa, ¿no? Del 30%, pero sigue siendo un mismo impuesto que es el impuesto sobre la renta, ¿no? Exactamente. Ahí digamos, ahí ya son todos, estamos hablando de, digamos, dos individuos diferentes, uno que son personas morales y otros que son personas físicas, ¿no? Exactamente, pero a todas las personas morales se les aplica uniformemente esta situación y a todas las personas físicas, correcto, otra. Por eso decía yo que debemos de entender como uniformidad y generalidad. Estos son partes del principio de justicia. No sería, vamos a decirlo, justo. Yo sé que la palabra justicia es muy relativa, pero bueno, estamos aplicando un principio teórico. Si nos remontamos a nuestras clases de derecho romano, donde nos decían que justicia es la firme voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde, aplicando una justicia distributiva muy aristotélica, pues podríamos decir que este principio de justicia debe de enmarcarse en ese contexto, en el contexto distributivo. Para que algo sea justo, pues todos tendremos la obligación de pagar. Existirá una uniformidad respecto del trato que la ley le dé a las personas para lograr esta situación. Muy bien. Ahora, continuemos analizando que con base a este principio de justicia, debemos de entender que debe de existir o van a venir diversas vertientes. De este principio se va a desprender el siguiente que vamos a estudiar. El principio de certidumbre. ¿Y qué vamos a entender por certidumbre? Vamos a entender que consiste en que la contribución debe poseer fijeza en sus principales elementos para evitar actos arbitrarios por parte de la administración pública. Pensemos lo siguiente. La palabra certidumbre
está muy relacionada con la palabra certeza. ¿Están de acuerdo? Y yo les pregunto a ustedes, esta palabra, ¿qué ideas les da cuando la escuchan? Dígame, señorita Itzel. Pues a mí me da la seguridad, ¿no? De decir, yo, por ejemplo, tengo que pagar tal impuesto y tengo la seguridad de que es así porque, no sé, tal artículo lo manda, ¿no? O sea, sé que tiene que estar en una disposición para yo tener la certeza de que me corresponde a mí pagarla y en qué proporción pagarla. Exactamente, la certidumbre se traduce en una seguridad, ¿no? Ejemplo, ¿ustedes tienen certidumbre respecto de la forma de evaluar de esta materia? Sí, ¿Por qué? porque así lo ha expuesto. Ya lo expuse, ya dijimos la forma de evaluar, ya señalamos fechas de examen. Y les pregunto, si yo quisiera modificar esto, ¿sería bien recibido por parte de ustedes? No, se traduciría en un acto arbitrario. ¿Están de acuerdo? Sí. Pues lo mismo determinó Adam Smith como principio, la certidumbre. Me permito leer cómo lo expresó el autor para de ahí partir a la siguiente explicación. ¿Qué dice Adam Smith? Dice, el tributo que cada individuo está obligado a pagar debe de ser cierto y determinado y en modo alguno arbitrario. El tiempo de su cobro, la forma de pago, la cantidad que deba de satisfacer, todo ha de ser claro, llano e inteligible para el contribuyente y para cualquier otra persona. La incertidumbre de la contribución es ocasión para la insolencia, favoreciendo las astucias de algunos de los empleados en aquellos destinos, quienes suelen ser cuando menos desatentos e intratables. La certeza de lo que cada individuo debe pagar es materia de tanta importancia que una desigualdad considerable en el modo de contribuir nos acarrea, según han experimentado todas las naciones, un mal tan grande como la más leve incertidumbre. Es decir, de acuerdo a lo que explica este autor, Adam Smith, pues tenemos que tener una claridad, una seguridad de qué es lo que vamos a pagar. Bueno, ¿cuándo vamos a pagar? ¿Cuánto vamos a pagar? ¿Ante quién vamos a pagar? ¿Y cuándo debemos de pagar? ¿No les parece que mínimo eso debemos de tener claro? Sí, claro. Y en virtud de este principio se fue desarrollando y hasta el día de hoy, pues tenemos que como base del principio de certidumbre, pues vamos a tener en primer lugar que toda contribución debe de estar debidamente establecida en ley. Pero no basta con que esté establecida en ley. Debe a su vez existir claridad en el texto de la ley. ¿A qué me refiero cuando utilizo el adjetivo claridad?
pues que se debe de entender fácilmente por cualquier persona. Yo sé que ustedes me dirán, pero maestro, hay veces que las leyes no las entiende cualquier persona, necesitamos especialistas. Claro que si estamos hablando de cuestiones técnicas, la redacción debe de ser en un lenguaje técnico, pero debe de tener la claridad en la redacción de tal modo que permita que se entienda el espíritu y el objetivo que tuvo el legislador al momento de establecerlo. ¿Sí quedó claro? Y por ello es indispensable que la ley nos diga quién es el sujeto obligado de la contribución. Con claridad. Ya veremos ejemplos donde esto no pasó. De igual modo, nos tiene que señalar cuál es el objeto de la contribución, la tasa, cuota o tarifa, en qué momento se causa la contribución, así como la fecha de pago. Todo ello con el ánimo de evitar la incertidumbre del contribuyente, por un lado. Y por otro lado, como estableció desde esa época Adam Smith, evitar la arbitrariedad del sujeto recaudador. Y aquí hay que entender. Como decía yo hace la clase anterior, pues siempre ha existido incertidumbre y queja por pagar impuestos. Y de igual modo, por lo menos lo que mi limitado entender me permite, existe una, vamos a llamar un estereotipo de que el servidor público que trabaja para el ente recaudador, pues es un servidor público, pues malhumorado, mal encarado, posiblemente grosero. Reitero, esto es un estereotipo, no quiere decir que así sea. A mí me ha tocado personas muy, muy amables y me han tocado otras muy, muy groseras. ¿Estamos? Pero fíjense que desde Adam Smith nos decía, cuando existe certidumbre, se evita que el servidor público trate de modificar la contribución de una manera arbitraria. De tal modo que si yo llego a cubrir mis necesidades, a cubrir mis obligaciones, pues sepa cuánto es lo que tengo que pagar, ¿no? Yo tenga la certidumbre que tengo que llevar o inventar 100 pesos y no llegando ahí me digan que son 150. ¿Están de acuerdo? Entonces es muy, muy importante este requisito. Al respecto, si a ustedes les gusta la historia, a mí me parece que es un tema interesante analizar las contribuciones en el periodo de gobierno de Antonio López de Santana, justamente cuando se nombró Alteza Serenísima. Si ustedes recordarán que en aquella época se cobraban impuestos, bueno, contribución, no impuesto, por tener ventanas, puertas, perros, gatos, gallos y demás. Parecería, o creo, por lo menos no me llega en este momento a la mente algún estudio que se haya hecho al respecto.
desde el tema de lo contributivo. Obviamente, desde el punto de vista histórico hay muchísimo. Pero sería interesante analizar los decretos que emitió, si cumplían o no con estos principios que estamos viendo. Entonces, bueno, ¿y esto por qué lo pongo ahí? Porque también podríamos hacer un comparativo con este tipo de formas de reglamentar la contribución hasta el periodo actual, siglo XXI. ¿Alguno de ustedes conoce la Ley de Publicidad Exterior para la Ciudad de México? Ninguno de ustedes la ha leído. Bueno, me gustaría, me gustaría que ustedes le den una leída a esta ley propiamente, independientemente de las cuestiones administrativas. Me interesa que ustedes analicen el tema de la publicidad, porque habla de la publicidad que ustedes pueden poner hasta en sus fachadas. Si ustedes cuelgan una lona publicitaria afuera de la fachada de su casa, pues van a ver que existe, para empezar, una reglamentación. Porque la fachada, pues si bien es de ustedes, el espacio publicitario, pues el gobierno considera que no. Y por lo tanto, tendrán ustedes que pagar algún tipo de derecho. Y si no, pues ya verán ustedes el tipo de sanciones a las que se pueden hacer acreedores. Y ya me platicarán ustedes si esto se parece a algo de lo que hablaba de Antonio López de Santana. Claro, yo lo digo meramente desde un punto de vista histórico. ¿Sale? Porque a veces me toca que mis alumnos piensan que todo eso ya quedó en esas épocas remotas y que hoy viven en jauja, con un camino amarillo que va al Palacio del Mago de Oz, escoltados de arcoíris, margaritas, girasoles y cabalgando en un unicornio. ¿Es cierto o no? ¿O estoy en un error? Entonces, aquí vamos a analizar la contribución desde estos puntos. Para eso es importante los principios. Recuerden, si un principio está mal, se cae toda la contribución. ¿Estamos? Ahora bien, si no se satisfacen estos elementos de certidumbre indicados, o los mismos pueden alterarse arbitrariamente, pues estamos en presencia de una contribución desproporcional y, por lo menos en nuestro país, ilegal. ¿Quedó claro este principio? Perfecto. Pero por favor, lean esta norma que les acabo de pedir. Porque piensen, yo por lo menos aquí afuera de mi casa, su casa, tengo una lona que dice abogado. Divorcios Express. Un segundo. Decía yo que este principio de certidumbre pues se vuelve importantísimo para el contribuyente. Saber cuándo debo de pagar, cuánto tengo que pagar, por qué debo de pagar y ante quién debo de pagar, se vuelve indispensable para las contribuciones. Ahora bien, veamos el siguiente principio. El principio de
comodidad. ¿En qué consiste este principio? Este principio consiste en que la ley debe de establecer con claridad la fecha o periodo de pago de las contribuciones más convenientes para el contribuyente, lo cual se traduce en una mayor y más eficiente recaudación y como consecuencia de ello una menor evasión en el pago de los impuestos. Piensen ustedes lo siguiente. Álvaro, recuerdo que tú eres contador. ¿Recuerdas cuándo es por regla general el periodo o cuándo debemos de hacer nuestros periodos de pago de las, vamos a decir, mensuales de nuestras contribuciones? El día 17 del mes inmediato posterior al que se cierra. Es decir, si la contribución es de agosto, se causa en agosto, se tiene que entrar a más tardar en provisionales el día 17 de septiembre. A más tardar el 17 de septiembre. Entonces, fíjense qué periodo nos da el ente recaudador. Desde que se generó a más tardar al 17 del mes inmediato posterior. Bueno, puede ser un periodo largo, o me parece a mí que es un periodo largo. ¿Y por qué creen ustedes que escogió el legislador el día 17? Hasta el día 17. ¿Por qué piensan ustedes? Para darle oportunidad al contribuyente de que calcule y genere el recurso y con comodidad lo pague mediante las formas que establezca. Claro, No lo agarren las prisas. claro, pero mi pregunta es ¿por qué el 17, no el 18, no el 14? La quincena. Exacto, Itzel. A ver, Itzel acaba de decir algo. Bueno, me extraña de ustedes, a ver. Es esa palabra tan bonita que acaba usted de decir. Repítala. ¿Qué pasa? Porque llega la quincena. Exactamente. En nuestro país se acostumbra, por lo menos a las personas asalariadas, que se les pague de manera quincenal. ¿Estamos de acuerdo? O catorcenal. Y el legislador, tomando como base esa generalidad, pues estableció que sería cómodo o te da oportunidad que esperes que se te pague el día 15 y todavía entre el 16 y 17 puedas contribuir. Es por eso que se estableció. Que ustedes me dirán, oiga maestro, pero yo contribuyo, yo no soy asalariado. ¿Qué más me da? Pensemos nuevamente esta cuestión de comodidad. También el resto, o mejor dicho, el pago de los derechos, por lo menos de contribuciones locales y algunas federales, se hace los primeros días de mes o del bimestre. ¿Se han percatado ustedes eso? Por ejemplo, su agua, su predio, su luz, en su momento se paga dentro de los primeros 5 días del mes, ¿lo han notado? O del bimestre, dependiendo el tipo de derecho. Pues precisamente el legislador, ¿qué fue lo que dijo? Pues si los días primeros de mes tienes que pagar contribuciones por concepto de derechos y servicios, pues no te puedo cargar también que en esa misma quincena contribuyas por tu impuesto sobre la renta. Sería demasiado. ¿Estamos? Por tal motivo, lo aventó, o vamos a decir, fijó como fecha, este día máximo o este plazo máximo
hasta el 17. En el entendido de que si les dan un plazo de 17 días para pagar, ¿cuándo irán a pagar? ¿Qué día pagarán? Si tienen del 1 al 17. El 17. Exactamente, el 17. Pero dense cuenta que eso ya no es cuestión de legislador. ¿Estamos? Ya es el contribuyente que deja al último todo. Por eso esas fechas, vemos las filas para pagar que le dan la vuelta a la manzana. Si vemos esta idea de que el principio de comodidad, el legislador debe de establecer los elementos suficientes para que el pagar se nos haga fácil, vamos a entenderlo como fácil, pues seguramente pagaremos. Por lo tanto, se recaudará más y como consecuencia habrá una menor evasión fiscal. Me permito leerles cómo lo establece Adam Smith. Adam Smith señala lo siguiente. Todo tributo o impuesto debe exigirse en el tiempo y modo que sea más cómodo y conveniente para las circunstancias del contribuyente. Un impuesto sobre la renta de la tierra o las casas, pagadero al mismo tiempo en que el dueño las devenga, es exigido con oportunidad, ya que regularmente debe creerse que tiene entonces de dónde pagar. Aquí el ejemplo es este, ¿no? Vamos a pensar en el ejemplo que nos da Adam Smith. El alquiler de bienes inmuebles. Normalmente, pues se paga mensual. Y pensemos que sea el día 30 de mes o el día primero. Bueno, pues si yo te establezco que tienes que pagar tu contribución con fecha 5 de ese mes, pues será cómodo porque tú ya recaudaste esa renta. Entonces tienes capital o tienes renta, valga la expresión, para poderme cubrir la contribución correspondiente. ¿Quedó claro este principio de comodidad? Perfecto. Vayamos ahora. A ver, ¿y me pueden dar ejemplos de esta comodidad en el pago de los impuestos en nuestro país, de las contribuciones? ¿Cómo qué ejemplos o en sus contribuciones dónde verían la comodidad? Por ejemplo, podría ser el pago de tenencia. El pago de tenencia, pues sí se paga de forma anual. Sin embargo, hay promociones donde lo hacen exigible los primeros meses del año. Es decir, a final de año las personas reciben aguinaldos, premios, fondos de caja y otros recursos. De tal forma que a lo mejor todavía en enero todavía tienen algo de dinero disponible para hacer pagos de contribuciones, de tal forma que no sea tan pesado para ellos, para los contribuyentes, pues, pagar esos impuestos, por ejemplo, el de tenencia, ¿no? Ok, me parece que el periodo pues se vuelve cómodo, así como lo dice usted. Pero ahí tendríamos que analizar por lo menos los primeros 15 días de enero, creo que se nos juntan un montón de pagos, ¿no? Tan es así, tan es así que se le conoce como la cuesta de enero. Sin embargo, como todo el mundo tiene carros, pues la mayoría de la gente en esa época tiene dinero. O sea, a lo mejor no a todo el mundo le pagan una PTU en mayo, junio. A lo mejor no a todo el mundo le pagan, no sé, otros recursos que sea común. Pero todo el mundo, la mayoría de la gente, recibe dinero a fin de año.
Ok, sí, sí, entiendo el punto. Hay que analizarlo. Alberto, dime, por favor. Sí, yo en principio vería la comodidad en la cuestión de que los pagos sean vía electrónica. Me parece ser que el hecho de que ya no tenga que acudir a algún establecimiento a realizar mi pago y hacerlo a través de un medio electrónico, me parece también que pues ese también sería un ejemplo de comodidad para el contribuyente. Me parece a mí también que ese es un ejemplo eh, muy claro de comodidad. Es decir, hoy en día, ¿dónde podemos pagar nuestras contribuciones? En el banco, en el Oxxo, en varios lugares. Es necesario, bueno, yo veo que todos y todas son muy jóvenes. No sé si hay alguien de mayor edad que recuerde periodos como en los 90s. ¿Alguien viene de la prehistoria, los 90s? ¿Sí? ¿Recuerda esas épocas? En los 90s, el pago lo podíamos realizar en cualquier lado. No. No, ¿verdad? Teníamos que acudir No creo. a la oficina recaudadora. Y entonces piensen ustedes este pago del agua. Teníamos que acudir a una oficina del sistema de aguas de la Ciudad de México para pagar. Y ocurría que los últimos días, literal, la fila para el pago salía del establecimiento y daba vuelta a la cuadra. Lo mismo ocurría con las tesorerías locales y con las tesorerías federales. Hoy en día, pues como bien acaban ustedes de decir, puedo pagar hasta desde mi celular y en abonos. Bueno, no en abonos, sino a plazos. ¿Estamos? Dime, Lorena, te escucho. Bueno, yo creo que otro ejemplo de comodidad pudiera ser también que por regla miscelánea y conforme a tu RFC, te dan días adicionales después del 17. A ver, ¿nos puede ir clarificando un poquito de eso? Sí, o sea, conforme a tu RFC, a los últimos dígitos, por regla miscelánea te pueden otorgar días adicionales que van desde 1 o 2 días, 3 días, dependiendo el RFC que tengas, y puedes pagar después del 17, incluso las líneas de captura cuando mandas la declaración, te dice ahí que tu línea de captura tiene validez, por ejemplo, no sé, el 23 de agosto en este caso, pues te da 5 días más, ¿no? Esa también puede ser una comodidad. Claro, y ahí atiende o atañe, como bien dice, a la terminación de tu RFC, que esto pues es, vamos, para que no se junten todos el 17, porque ya los conozco, todos van a querer pagar ese día. Así es. Entonces, bueno, pensemos que para que no tengan el pretexto de vi mucha gente y me regresé, Sí. pueden ustedes tener un plazo adicional en el que no les va a generar recargos ni actualizaciones. Y esto es conforme a la miscelánea fiscal, pero dense cuenta nuevamente la comodidad. ¿Qué es lo que se pretende? Pues evitar la evasión. Muy bien, muchas gracias. Es un muy buen ejemplo. Gracias, Lorena. Carlos. Sí, sí, maestro. Yo lo vería más en este sentido de comodidad, no sé si esté bien o mal, pero que el patrón tiene que hacer la retención de impuestos, ¿no? A los de sueldos y salarios. Pues es una comodidad el que él te lo haga, siempre y cuando creo que solamente es un patrón, ¿no? Los patrones, bueno, respecto a la declaración, pero pago de impuestos como tal, el que nos retengan el ISR, pues a mí se me haría cómodo, o se me hace cómodo que me lo retenga el patrón. Okay. Y de esta manera, pues hay una mayor recaudación y menor evasión de impuestos. Claro, a mí me parece también un ejemplo de comodidad para el trabajador. Habrá que ver si para el patrón. Estamos hablando en cuestión de régimen de asalariados.
bueno, sueldos y salarios, mejor dicho, en donde el patrón se vuelve un sujeto obligado solidariamente en la recaudación. Habrá que ver, reitero, pero para el trabajador, pues creo que sí es mucho más cómodo, incluso la presentación de las declaraciones anuales. Si no tienes otra actividad más que sueldos y asimilados, la tiene que hacer el patrón. Entonces, me parece que sí, efectivamente, habrá una mayor recaudación, o creo que propicia una mayor recaudación. Es más cómodo para el trabajador, pero habrá que ver al otro sujeto obligado si se le hace más cómodo esto o no. Creo, pero sí, es otro ejemplo. Dime, Álvaro. Bueno, de este tema de comodidad, lo voy a agrupar como este comentario en dos partes. El primero, que creo que hoy en día los contribuyentes, a través de los medios electrónicos, se nos hace más fácil presentar nuestra declaración, e inclusive parte de lo que ha dicho Hacienda es que ya no necesitas contador para presentar tu declaración anual, porque ya hay información que aparece precargada, que puedes guardar, y que antes nosotros cuando hacíamos los cálculos y querías presentar alguna complementaria, pues tenías que volver a cargar todo. Hoy en sí es más fácil, pero eso facilita y hace que esto sea un poco más rápido y más fácil el llenado y la presentación de tus impuestos. Sin embargo, si no eres un experto, o como contadores nos facilita mucho esto, pero alguien que no tiene ni idea de cómo se tiene que usar el medio electrónico, y si la autoridad no da a conocer manuales de específicamente qué se tiene que llenar en cada campo, a veces resulta contraproducente, porque por mal llenar una declaración ya te metiste en un problema de que te puedan aventar pues, una auditoría o una multa por no presentar la información de manera adecuada. Y como contador yo he visto que nos ha facilitado muchísimo en algunas cosas los llenados, las presentaciones y hasta tiempos de elaboración, ¿no? Entonces también creo que eso se ha estado avanzando mucho con estos medios electrónicos, pero sí tiene también ahí sus pequeños detalles. Claro, claro, como todo, pero es mucho más cómodo. Yo pongo un ejemplo. Yo llevo declarando, no sé, ya algunos años, antes de todas estas cuestiones de que te tomaran datos biométricos y demás. O sea, les estoy hablando que ya pago impuestos hace algún tiempo. Y anteriormente la declaración anual era una cosa, híjole, de sufrir. Y mi contador me decía, pero su factura tal, y en mi gasto, y el y lo otro, y aquello, y bla, bla, bla. Hoy en día yo le digo a mi contador, todavía llegaba yo con mis facturas, ¿no? Mire, señor contador, aquí está esto, y me dice, ya no es necesario, ya vienen precargadas. Bueno, sí, obviamente si se hizo todo conforme a la ley y conforme al procedimiento, ¿verdad? Si yo traigo una factura que se aventaron balín, que no tiene los respectivos QRs y firmas que otorga el SAT para tener por cierta esta factura, pues obvio nunca va a aparecer ahí. Pero creo yo que esto, por lo menos a mí, hablo yo como contribuyente, me ha hecho mucho más fácil. Ya llega el periodo del pago anual y mi contador ya nada más me manda y me dice, tienes que pagar tanto. Y por lo que él mismo me ha dicho, estoy hablando de persona física con una actividad empresarial, como es la mía, con pequeño contribuyente, o sea, no llego yo a ninguna cuestión extraordinaria. Mis actividades, ingresos y egresos son pequeños, calzan, y me dice que se tarda en hacerlo 20, 25 minutos. Y eso siendo prudente, ¿no? Porque me dice que hasta en menos. Entonces creo que eso nos lo vuelve cómodos a muchos. Esta idea de que la declaración anual se pueda hacer ya sin un contador, bueno, pues sigue viéndose un poco lejana por todas estas cuestiones que hay que conocer, las misceláneas y demás. Yo creo que cuando se habla de ello, se aspira a una cuestión tipo el sistema americano, donde el particular presenta
O sea, yo, Adrián, hago mi declaración, la mando por correo y vámonos. Pero tomemos en cuenta lo siguiente, ese es un procedimiento muy sencillo, pero así como dice Álvaro, si yo cometo un error en esa declaración y me meto en un problema con el fisco americano, créanme que entre contadores y abogados se me va a ir más de lo que debí de haber pagado. ¿Por qué? Porque el fisco de ellos tiene unos dientes terribles. Si el de nosotros nos da miedo, creo que el americano es un fisco muy, muy fuerte. Y habrá que analizar. Yo creo que la tendencia es hacia allá. Facilitar esos aspectos, obvio, no para todos los contribuyentes, porque somos un mundo de diversos contribuyentes, sino creo que será para ese tipo de contribuyente. Una persona física, pequeño contribuyente, a lo mejor con una actividad empresarial, y eso ya tendríamos que analizar si sí o si no, y que presente su declaración. Pero, reitero, todavía falta, pero sí, me parece válido como lo acaba de decir Álvaro. Yo creo que es muy cómodo. Lo mismo que el buzón tributario. El buzón tributario no nos da también una gran comodidad. Yo puedo mandar las cosas al buzón a las 6 de la tarde, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, hasta las 11:59 del día del término. Cuestión que antes, pues ustedes sabrían que sería imposible, ¿no? Yo tenía que llegar y formarme y rezarle a Dios para que me atendieran antes de que cerraran. Si no, ya no presenté mi documentación. Entonces, bueno, todos estos aspectos van a ser muy importantes para este principio de comodidad. Ahora, hablemos del último de los principios, el principio de economía. Este principio significa que el costo de la recaudación y el control de la contribución debe de ser mínimo para poder justificar la existencia de dicha contribución. Lo pongo en... Mándeme. Lo pongo en términos, vamos a decir, un poquito más coloquiales. Que no nos salga más caro el caldo que las albóndigas. Si para cobrar 100 pesos tengo que gastar 120, pues creo que no es adecuado, ¿sí? Y por lo tanto, este principio de economía lo debemos de entender como potencializar la recaudación, que recaudar no salga caro. ¿Qué decía o qué dijo Adam Smith al respecto? Dice, toda contribución debe disponerse de tal suerte que del poder de los particulares se saque lo menos posible sobre aquello, o a más de aquello, que entra efectivamente al tesoro público del Estado. Es decir, ya irnos a cuestiones de ganancias efectivas. Muy bien. Es decir, hablemos de costos, bueno, hablemos de contribución neta. ¿De qué me sirve decir recaudé 300 pesos si el costo de esa recaudación fue de 500? Y en ese aspecto, bueno, creo que en nuestro país ahí tenemos que trabajar un poquito en ello. ¿Qué encontramos de algunas prácticas que se pueden considerar antieconómicas? Dime, Álvaro. Lo que iba a comentar ahí, por ejemplo, yo creo que algo que el SAT se ha visto muy visionario y que ha usado
son estos cruces electrónicos basándose en algo que es el comprobante fiscal digital por internet, el CFDI, que al recabar esta información, cuando nosotros como contribuyentes emitimos un comprobante y después recibimos un comprobante de alguien que nos presta un bien y un servicio, y toda esa información está en su sistema, hoy en día la autoridad, con la minería de datos, lo que ya puede realizar es, y hacer sus modelos de riesgo, ya puede ver qué contribuyentes están saliendo de estos modelos de riesgos, y prácticamente lo estamos viendo ya palpable con lo que han dado a conocer con las llamadas tasas efectivas, en donde dan ciertos parámetros, y aunado con sus cartas de invitación, te dicen como contribuyente, oye, yo aquí en mis datos institucionales tengo que has estado comportándote de esta manera, cuando yo creo que tú me deberías de estar enterando tanto, y con un solo clic pueden mandar eso de manera masiva a todo el padrón de contribuyentes, y ya no les sale igual de caro, costoso, como antes andar capacitando a un auditor que vaya a notificar, que vaya a hacerle de conocedor de estos temas al contribuyente y darle esas diferencias. Hoy en día lo puede hacer en tiempo real, utilizando todos estos herramientas tecnológicas que le encanta a la autoridad, para que de manera masiva pueda invitarte a recaudar, y de verdad los contribuyentes se espantan y acaban hasta pues diciendo, no, pues sí voy a revisar mi información, creo que sí debo, y acaban pagando y enterando contribuciones, ¿no? O sea, he visto que es algo que le ha funcionado a la autoridad de maravilla. Sí, Y se ahorra muchísimo los sueldos, ¿no? Sin lugar a dudas, estos ejemplos que tú das son propiamente pasos, pero digamos que estos tienen cuando mucho 10 años. Y eso creo que me estoy viendo excesivo. Sí. Vamos a ser optimistas 10 años, porque las cartas de invitación ya tienen un rato trabajando, ¿no? Pero veamos cuáles son prácticas antieconómicas, que son vicios que tenemos tanto a nivel local, federal, estatal, bueno, me refiero a estatal, municipal, Ciudad de México o federal, ¿sale? Veamos qué ocurre. En primer lugar, tomemos como característica de una antieconómica el empleo de un gran número de personas para la recaudación y el control de las contribuciones. Pues es lógico que si muchas personas tienen que trabajar para recaudar, pues el costo de sus salarios pues tendrá que salir del mismo bien público. ¿Están de acuerdo? Les tenemos que pagar pues, del dinero que entra. Y me refiero a entra de manera presupuestal, cada año, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tengo a 500 personas, como dice Álvaro, pues les tengo que pagar a las 500. Si eso me lo puede hacer una máquina, pues me ahorraré ese sueldo. Entendamos que muchas veces este cambio pues se debe a cuestiones ajenas a al propio ente administrativo. Es decir, esta renuencia que tenemos de la tecnología me parece digno de varios análisis sociológicos. Pero piensen ustedes lo siguiente. Les ha tocado, o por lo menos aquí cerca de donde vivo, hay un centro comercial. En el centro comercial se paga estacionamiento. ¿Vale? Anteriormente había en cada caseta para salir, bueno, me entregaban un boletito y tenía que entregar el boletito en la caseta y me decía, usted tiene que pagar 15 pesos. ¿Estamos? Si había 8 casetas de salida y de entrada en el estacionamiento, pues había que pagar 8 sueldos. En esta plaza comercial que les digo, pusieron unos cobradores automáticos del boleto, unas máquinas donde yo ingreso mi boletito, pago ahí mismo y ya para salir no hay caseta, sino deposito mi boleto pagado y se levanta la pluma y me voy. Pues esto duró como 10
como 2, 3 semanas y ya ahora hay una persona parada enfrente de la máquina. Y me dice, deme su boletito, yo lo paso, deme los 5 pesos, yo los meto. Sale el ticket y le pone una rúbrica. Y ella me entrega el boletito y le dije, oiga, ¿y qué si no lleva la rúbrica? ¿Qué pasa o qué? Ah, no, pues no lo dejan salir. ¿Se dan cuenta que eso es una resistencia a la automatización? Porque esa persona que está parada ahí, estoy seguro que tiene que cobrar algo. Lo mismo ocurre en la recaudación. Hay varias cosas que ya podríamos realizar de manera automática y no lo hacemos. Yo soy de la idea de utilizar pues, todos estos beneficios que nos da la tecnología, como hoy en día estas clases de manera sincrónica nos permite que asincrónicamente podamos estar compartiendo información como lo hicieron hace rato o ahora en tiempo real, que han subido el tema de, ya vi que en el chat ya subieron cuántos días se nos da, más del 17, lo que platicábamos hace unos minutos con Lorena. Entonces, a mí me parece que pues debiésemos de poder aprovechar todas estas oportunidades. Otra práctica antieconómica en la recaudación es el tema de establecer impuestos imprevistos y altos a la industria. Este tipo de contribuciones, pues, desaniman a los inversionistas. Y por lo tanto, pues, se vuelve más difícil recaudar. ¿Estamos? Piensen ustedes esta situación de establecer un tope al gas. Estoy hablando en Suiza, ¿sale? ¿Sí vieron ustedes que el presidente suizo estableció de la noche a la mañana un tope al cobro del gas? Sí, claro, ¿Al gas licuado de petróleo sí lo notaron o no? Sí. Ok, y piense usted, señorita Sandra, si usted fuese dueña de una empresa gasera, ¿le gustaría venir a invertir aquí? No, ¿Por qué? no, porque es un insumo que constantemente cambia de costos, supongo que su producción. Entonces, pues no conviene porque te están topando, pues a lo mejor la ganancia porque te cuesta más producirlo que lo que estás ganando. Exactamente. O ya tu ganancia no te resulta atractiva, ¿no? Escuché yo, y esto me refiero a los distribuidores, que decían ellos que estaban ganando 1 peso por litro y que pues ya no resultaba atractivo. No sé si salgan únicamente los gastos, ahí desconozco, pero por lo menos ellos decían, pues ya no es atractivo salir a trabajar tantas horas y ganar tanto. Entonces, esta situación va contrario al principio de economía. Otra circunstancia. Las sanciones que se imponen a los contribuyentes cuando pretenden evadir el pago de impuesto no pueden ser excesivas ni pueden ser trascendentales en términos de nuestro artículo 22 constitucional. Ya hablaremos de ello más adelante, pero piensen ustedes que hoy en día una determinante de crédito y unas facultades de cobro, un procedimiento administrativo de ejecución realizado por el SAT, se puede traducir en la ruina de un contribuyente. ¿Están de acuerdo? Y la ruina patrimonial, es decir, económica, e incluso la cárcel. Es decir, no solamente te dejo en la calle, sino desintegro tu familia y te meto a la cárcel. Ya cuando salgas en 10 años, pues a ver si todavía tienes quien te espere. Esto
pues obviamente no es adecuado con el principio de economía, porque fíjense, si tienes que hacer un procedimiento fiscal y aparte un procedimiento penal para cobrar esos 100,000 pesos, pues creo que ya te gastaste una cantidad superior. Entonces, analicémoslo con mucho cuidado, esta política. Dime, Jorge. Otro ejemplo que yo vería que atenta contra el principio de economía deviene de la modificación a la figura de la compensación universal. ¿En qué sentido? Obviamente el tema de la compensación universal permitía al contribuyente cumplir con sus obligaciones de pago, principalmente entre la compensación con ISR e IVA. El hecho de limitar la figura de la compensación pues llevó a que los contribuyentes ahora tengan que acudir al tema de la devolución del IVA, pero la devolución del IVA o lamentablemente el mecanismo que tiene hoy día el SAT para cumplir con las devoluciones es tardío, sumamente tardío, y pues obviamente eso implica una afectación al flujo del contribuyente, ¿no? Pensemos principalmente en personas morales que han tenido que hacer uso de créditos bancarios precisamente para atender este tipo de flujos o de necesidad de flujos. Ok, claro. Bueno, y ahí estamos hablando de una política fiscal que se traduce en estos procedimientos más tardados que van en contra del principio de economía. Y creo que también el de comodidad, ¿no? Veamos otro ejemplo de estas prácticas antieconómicas. El cuarto lo consiste las visitas frecuentes, odiosas y arbitrarias por parte de la autoridad con la finalidad de verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales. Las mismas pueden ocasionar o han dado lugar, no todas, pero han dado lugar a que existan vejaciones innecesarias, opresiones, incomodidades, las cuales lejos de favorecer la recaudación, las obstaculizan. ¿Estamos? Porque hay veces que estas verificaciones se convierten más en una amenaza velada, donde el verificador te dice, mire, yo ya traigo aquí y le va a tocar una broncota de un crédito de 300,000 pesos. Pero si a mí me da unos 50, pues mire, aquí lo rompemos. Esto en Alemania, ¿están de acuerdo? En este país donde el derecho es nuestra máxima y la ley es respetada en todos lados, jamás se ha dado un solo caso. Yo se los platico a modo de historia para que ustedes digan, ah, mira, esas cosas ocurren. ¿Es cierto esto que digo o qué les parece a ustedes? Claro, así es. Así pasa, ¿verdad? Es cierto, profesor. Mándeme. Es cierto lo que dice, sí pasa. ¿Sí pasa en dónde? En Suiza. En Alemania. Alemania, ¿verdad? Sí, así es, profesor. Aquí no, acuérdense que la corrupción ya desapareció hace ya mucho. Aquí ya todo es bonito, todo es legal, todo está, reitero, vivimos en jauja. Yo a mis perros los amarro con longaniza ya desde hace mucho tiempo, ya no me preocupo de nada de esto. La recaudación se ha elevado el porcentaje que se recauda a niveles históricos, ¿verdad? Sí. Y esa afirmación es cierta, se está recaudando más. Pero ya analizaremos qué factores han permitido esa recaudación. Veamos qué conclusión nos da Adam Smith con relación a todas estas máximas, a todos estos principios. ¿Qué dice Adam Smith? Dice, las 4 máximas citadas, por su justicia clara y evidente, a la vez que por su manifiesta utilidad, han sido siempre recomendadas
y han merecido la mayor atención en todas las naciones. Todas han procurado que sus tributos fuesen lo más iguales que han sido posible, tan fijos y ciertos en cantidad y tan cómodos al contribuyente en el tiempo y en el modo de la exacción o cobranza, como proporcionados a la renta que efectivamente rinden para el príncipe. Igualmente, han procurado que sean lo menos gravosos al pueblo según las circunstancias del Estado. Pero las cosas, al fin, se han de manejar siempre por los hombres. Sus talentos, por grandes que sean, están sujetos a la flaqueza humana, que por fatal herencia nos legaron nuestros primeros padres, y por ello en diferentes siglos y países los bien intencionados esfuerzos de todas las naciones no han sido igualmente felices en este respecto. Es decir, Smith nos señala que todos estos principios han demostrado su valía y su utilidad desde la antigüedad. Y reitero, al día de hoy siguen teniendo vigencia. La recomendación que nos hace, pues es lo mismo que he venido platicando yo. No desconfiemos del instrumento, desconfiemos del operador. A veces se dan abusos en el tema de las contribuciones, pero no es porque la ley esté mal, no es porque el gobierno haga tal o cual cosa, sino por el operador de la misma. ¿Queda claro? Perfecto. ¿Alguna duda con lo que acabamos de estudiar? Ninguna. Mariana, ¿tiene una duda, Mariana? No, ninguna. Ah, perfecto. Vi que prendió el micrófono. Bueno, entonces, pues ha terminado nuestro tiempo el día de hoy. No me resta más que agradecerles a todos y a todas su atención y asistencia, así como su brillante participación en la clase de hoy. Les deseo un excelente resto de jornada y nos vemos por acá el próximo lunes. Hasta luego, descansen. Gracias, maestro, igualmente. Gracias, maestro. hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Igual. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.